En el periodo de Cuitlagua García andábamos por el orden de los 5.800 presos. Hoy andamos en 8.600 presos. Se han incrementado 3.500. Verónica Hernández Gadíaz era funcionaria del Estado, trabajaba en el Palacio de Gobierno. O sea, ella era parte de un equipo que llegó al poder con Cuitlagua García en el 2018. Yo creo ha dejado, como lo dijo bien él, muchos fantasmas, y algunos de esos fantasmas se van a escapar del closet, y creo que son los que podrían generar los desaparecidos, las madres desaparecidas y tantos problemas que ha habido en la entidad. Nadie puede negar, por ejemplo, la cercanía de Jorge Winkler con Miguel Ángel Yunes. Nadie podía negar la cercanía de Luis Ángel Bravo con Javier Duarte. ¿Qué es lo que ha fallado en la Fiscalía? Yo creo el politizar la justicia. Ese es el tema central. Para ser fiscal, o el que va a quedar como fiscal, va a tener que ser una persona cercana a la actual administración estatal o que tenga algún tipo de relación con ellos. Lo que sí es preocupante es que dependas de una voluntad de que si en un mes no cumples o no has hecho el trabajo correctamente, te pueden cesar sin mayor problema. Como fiscal, tu permanencia en cualquier momento se puede caer. Y ya hay dos candidatos, ¿no? Para suplir a Alejandro Gersmanero. Unos dicen que es Ernestina Godoy. Hay que recordar que Ernestina Godoy fue la encargada política de Veracruz en la elección de Andrés Manuel López Obrador. Ella era la jefa política o de campaña o del partido de Cuitlagua, de Rocío Nale, era representante de Andrés Manuel y de Morena en Veracruz. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy vamos a tocar un tema muy sensible, pero sobre todo con mucha relevancia en el ámbito político a nivel estatal, y después vamos a tocar un tema nacional, que son todas estas reformas, son estos cambios que se escuchan en la Fiscalía. Hace algunos días, a las 10 de la noche, fue aprobado esta reforma, 10:30 arrancó, y en la mesa me acompañan hoy voces expertas en el tema, desde el ámbito periodístico hasta el ámbito jurídico. Hoy nos acompaña en la mesa Tomás Mundo, el abogado. Tomás, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias a ti. Y nos acompaña Ricardo Chua, que ya esa es la tercera vez que nos acompañas acá. Así es, muchas gracias, aquí estamos. Y bueno, vamos a arrancar con este tema de la reforma a la Fiscalía en Veracruz, que, como les decía, ya fue una reforma aprobada a las 10 de la noche. La gobernadora ahora podrá nombrar, remover y ratificar a la persona titular de la Fiscalía, algo que, Ricardo, fue muy extraño. Sobre todo vamos a tratar de hablarlo de manera cronológica. Igual, Tomás, si quieres a veces interrumpir lo que yo diga o lo que diga Ricardo, muchísimo mejor. Pero fue, Ricardo, algo muy extraño, 10 de la noche, esta sesión, que uno podría llegar a pensar, pues, ¿por qué no sesionan en el día? Yo creo que fue un tema más que extraño, fue logístico. Acuérdate que toda esta semana, mañana, acaban las comparecencias de los secretarios de despacho. Entonces, ese día, que fue el pasado martes, creo, había dos comparecencias, una en la mañana, una en la tarde, y obvio que pues tienen que comer y cenar los diputados. Yo creo que fue por eso que fue citada a las 10. El término legal, el motivo, razón, circunstancias, quién sabe. Lo que he escuchado por ahí de algunos políticos de Morena, de oposición, que pues ya se tenía previsto, según ellos, que la fiscal Verónica Hernández Gadíaz saliera el próximo año ya de la Fiscalía. Ya es que se ha venido diciendo eso desde que entró el gobierno de Rocío Nale, porque Verónica Hernández entra con Cuitlagua García, y por lo general la historia de Veracruz reciente nos ha dicho que cada gobernador pues trae su fiscal o procurador, ¿no? Así era antes. Hay que recordar que con Javier Duarte estuvo Luis Ángel Bravo, llega Miguel Ángel Yunes. Luis Ángel Bravo creo que dura 3-4 meses, el abogado no me debe dejar mentir, yo creo, y llega Jorge Winkler, y Jorge Winkler nada más aguantó un año con Cuitlagua y tuvo que ir, y ya todos sabemos la historia, ¿no? Que está detenido por otros delitos que después vamos a comentar. Por una canción de Maluma, ¿no? Sí, y ahorita, y después de que se va a Winkler, llega llega Verónica Hernández Gadíaz, que, como dijo el abogado hace rato aquí en la plática antes de empezar el programa, la ratifica el Congreso, creo que en el 21 fue, o el 22, no recuerdo muy bien. Bueno, pues ya. No, y sobre todo hay que recordar en medio de un escándalo a nivel legislativo. Uno recuerda por el tema de que una Marijosa Gamboa que estaba gritando, me parece ahí. Que fue aprobada nada más por la Junta de Coordinación Política, cuando se supone que debe ser el Pleno.
Pero además un problema ahí, en el caso de Winkler, Ajá. digo, en el caso de Verónica, Ajá. que quien debe emitir la convocatoria, debió emitir la convocatoria, era la presidencia de la Comisión de Procuración de Justicia, y lo hizo la Jucopo. En el reglamento del Congreso del Estado está la presidencia de cada Sí, claro. debe hacerlo. En este caso era la comisión, eso es lo que decía la diputada María José, la comisión de Ajá. procuración. Y la hacen a Jucopo, si yo bien recuerdo, exacto. eran 6 diputados, Exacto. decidieron la salida de Winkler, se hizo el escándalo que ya se sabe, Winkler se fuga por unos temas ahí legales que tenía en contra, y detenido en el 2023, 22, perdón, y lleva ya 3 años detenido ahí en Pacho Viejo. Y al llegar Verónica, obvio, pues aguantó todo el gobierno de Cuitlahua García. Muchos decían que por la cercanía política que tenía con el propio gobernador, con el propio secretario de gobierno en ese momento, Eric Cisneros Burgos, muy poderoso, el hombre ahora sí fuerte de ese gobierno, en ese sexenio, acaba el gobierno de Cuitláhuac García. Eric Cisneros juega a ser candidato a gobernador por Morena, no gana Rocío Nale la candidatura, gana la gobernatura, la elección constitucional, y aún así, pues casi un año después de que Rocío Nale toma protesta, pues Verónica Hernández sigue en el cargo, y ahí vienen los rumores, ¿no? Que lo que acelera la salida de Verónica Hernández, más que un tema ya legal, porque se dice que ella estaba dispuesta a entregar la fiscalía a quien fuera, a quien tenía que ser, o a quien dijera Estaba muy perfil bajo desde que sí, llegó el gobierno de claro, Rocío Nale, el ¿no? año pasado, pero creo que dicen que por el tema de la muerte, del fallecimiento de su padre, que era un notario, ahí en Santiago Tuxtla, ella, que fue hace alrededor de un mes y medio, en octubre, que al final, a principios de octubre, perdón, no, a finales de septiembre, fallece el señor, el notario, y pues ella ya se queda ahí, ¿no? Entonces, dicen que eso fue lo que aceleró ya el cambio, que más que nada, pues ya prácticamente ella ya quería dejar la fiscalía, ¿no? No iba a esperar unos meses más, meses menos, ¿no? O sea, al final de cuentas, ya todo indicaba que a más tardar en marzo o abril, ella iba a dejar la fiscalía, pues lo puede dejar ahorita en diciembre, ¿no? O sea, al final de cuentas yo creo que tenía todo preparado. Ella sabía, políticamente hablando, no se puede asegurar, pero vamos, que uno sabe sobre todo cuando es el servicio público. No, y se nota. Se nota, lo sientes, sí, lo sabes, cuando tú ya vas a dejar el cargo y pues preparas todo. Aquí te lo puede decir bien el abogado, que fue funcionario público, que también conoce estos temas y que prácticamente, pues al llegar Verónica, ahora vamos a ver quién es la que va a quedar o el que va a quedar en este cargo, ¿no? Claro. Ahora, Tomás, esta situación me gustaría que nos platicaras en base a dos visiones, la visión legal y la visión práctica, porque en esta visión legal mucho se habla de un retroceso, lo escuchábamos ese día en el Congreso local, sobre todo, más que nada, los diputados de oposición, una Indira Rosales, estuvo también hablando la que fue Elena Córdoba de Movimiento Ciudadano, pero también vemos esta visión legal, pero también en la visión práctica, en lo que se estila, en este aterrizaje de las leyes, en este aterrizaje de la fiscalía al momento de estar colaborando con el gobierno en turno, pues vemos que en realidad no cambia mucho la cosa. ¿Cuál es tu perspectiva? Yo quizás no sé mucho de política, como sabe mi querido maestro Ricardo Ochoa, pero la visión jurídica, eso que dijo del análisis de la notaría es cierto, porque creo que ella era adscrita a su papá y entonces tendría que regresar a la notaría. Que pide legalmente el órgano, ¿no? Del notario, algo así. Yo creo que eso es un punto que aceleró, pero también los números terribles que tiene la Fiscalía de Veracruz, ¿no? O sea, en el periodo de Cuitlahua García, cuando ella asume, andábamos por el orden de los 5,800 presos. Hoy andamos en 8,600 presos, se han incrementado 3,500. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado en la fiscalía? Yo creo el politizar la justicia. Ese es el tema central. O sea, cuando tú en esas áreas pongas a alguien que realmente le entienda de derecho, que sepa las nuevas tendencias, que sepa de las pruebas forenses, que sepa que en la cárcel deben estar los que deben estar, porque las cárceles tienen que seguir. Gente tiene que haber en la cárcel, pero que realmente tengas que meter a los que tengan que estar. Hay muchos que deberían estar y no están. Entonces, yo creo que ese es el tema central. El tema central es encontrar a alguien que realmente
conozca de estos, porque por un lado hay una frase que dice, ¿qué significa justicia? Justicia es la virtud que consiste en dar a cada quien lo que le corresponde, pero ¿qué le corresponde a cada quien? Entonces, en ese ínter, si no estás preparado, si el derecho que aplica en Veracruz es el Código de Hammurabi, no lo estás aplicando en el Código Nacional de Procedimientos Penales actual, la evolución del derecho, la evolución de las pruebas forenses, la verdad que estás aplicando una justicia que es la que tenemos en este momento, de venganza, de meter a la cárcel a alguien, y donde se habla en el discurso de muchas cosas, ¿no? La autonomía de los jueces, mentiras, no hay autonomía de los jueces. Entonces, yo creo que cuando haya una voluntad, como lo dice Ronald Working, que la justicia es una acción social, que tiene el Estado la obligación de llevarla a cabo, y en Veracruz, por ejemplo, tenemos una víctima y agarras a un inocente, y después de determinado tiempo de estar en la cárcel, este inocente se va a la calle y la víctima sigue sin justicia. Cuando entiendas esa dualidad de tu obligación como servidor público, seguramente el rumbo de la justicia va a cambiar. Decía uno que fue 25 años rector de la Universidad de Harvard, Derek Curtis Book, si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Y nos ha salido muy cara la ignorancia. Pone que la fiscalía fue creada para ser autónoma, ¿no? Al gobierno, para no depender de un ejecutivo estatal, como era la Procuraduría General también de la República, la Fiscalía General de la República. Se hace por un tema de, ahora sí, constitucionalmente, ahora sí, respetar cada quien su parte, su fuero, su propia organigrama de gobierno o política que siga, pero pues es que, a ver, obvio, ¿no? Y eso no es nada más tema de Morena, fue con el PRI, fue con el PAN. Cuando llegaba un partido al poder, llegaba la gente de ese partido también al poder, y amigos o cercanos al gobernador en turno. Nadie puede negar, por ejemplo, la cercanía de Jorge Winkler con Miguel Ángel Yunes. Nadie podía negar la cercanía de Luis Ángel Bravo con Javier Duarte, los dos de Córdoba, amigos desde la infancia, ¿no? Un abogado, el otro economista, y Miguel Ángel Yunes con Jorge Winkler, pues prácticamente su abogado de todos los casos políticos y mediáticos impactantes que hubo del año del 2014 al 2016. Y bueno, Verónica Hernández sale de la oficina de Eric Cisneros, era su delegada, su asesora jurídica o directora jurídica del gobierno, de la Secretaría de Gobierno. Pues es normal, o sea, y la que va a llegar seguramente es cercana al gobierno estatal actual. Que se escucha el nombre de Lisbeth Aurelia, ¿no? Lisbeth Aurelia, se escucha el nombre aquí del abogado Tomás. No, sí, hasta en el Twitter, el exgobernador Javier Duarte estaba ahí candidateándolo, nada más que decía que tenía un tema negativo, que era su relación con Héctor Yur. Padrino político. Bueno, pero finalmente, a ver, él lo ha comentado en muchas ocasiones, en entrevistas, en pláticas que hemos tenido, y lo está diciendo ahorita, ojalá la decisión que tomen los diputados locales, independientemente si con presión o sin presión, sea la mejor para que haya una verdadera procuración de justicia en el Estado. Él lo dijo bien claro ahorita. No nada, o sea, la cárcel no pueden estar también gente inocentes, ¿no? Él ha llevado una batalla legal defendiendo a mucha gente que está en la cárcel sin merecerlo. Muchos presos, ¿cómo le llama usted, abogado? ¿Presos qué? Inocentes. Inocentes, ¿no? Sí. Presos inocentes que presuntamente cometieron un delito y no se ha llevado la investigación correcta, y ahí los tienen en la cárcel por muchísimos años, ¿no? Hay está el caso de hoy, muy, muy famoso, de este muchacho que lo acusan de ser presunto secuestrador, que pone una llamada telefónica, que es muy famoso a nivel nacional, que ayer le dictaron que no estaba en el secuestro, pero tiene otros 2 casos más sobre ese mismo tema, y por eso este muchacho ha pasado 5 años en la cárcel y no puede salir. Entonces, en Veracruz sepa cuántos casos como esto va a haber. Entonces, por eso yo creo que al final de cuentas, las fiscalías tienen que ser autónomas, y yo creo que sería una regresión, aunque se llamen fiscalías, que actúen como procuradurías, porque entonces vendría siendo desde un procurador como desde la época de Fidel Herrera, ¿no? Bueno, el último procurador como procurador fue Emeterio López Márquez, sí, con Javier Duarte. Cuando ya cambian la ley,
ya que hay fiscalía, pues el San Federal el primero, en Veracruz hablando, ¿no? Claro, ahora, Tomás, si nosotros estamos viendo de este cambio, ¿no? De procurador a fiscal y que pues en la teoría y en las leyes y en todo el tema académico, pues se escuchaba muy bonito, pero en realidad fue un cambio, fue un movimiento que desde el origen, al momento de aterrizarlo en la práctica, nunca pudo servir como tenía que haber servido en base a las leyes, ¿no? Yo creo que también puede llegar a existir ese miedo de que no, que estamos regresando ahorita lo que platicaba Ricardo, de que pues también no está tan mal el regresar en vez de que sea un fiscal a que sea un procurador, porque en la práctica estamos viendo que no ha servido bajo ningún color, y no solamente en el estado, sino a nivel nacional. Mira, yo creo que el tema del sistema penal que se da no es por México, no. México pertenece al G20. Toda América Latina y todos debemos cambiar al sistema norteamericano. Y tenemos que jugar bajo esas reglas y capacitarnos bajo eso. ¿Cómo es el sistema norteamericano? El sistema, Para que lo entendamos así. Sistema acusatorio adversarial. Ujú. Es decir, ellos tienen un jurado. Nosotros no, nosotros tenemos un juez que es el que tiene, pero ya antes el juez no te veía, el juez estaba en su escritorio, el que hacía todo era el secretario. Con el sistema penal el juez tiene que estar así como estás ahorita, atento, y estás muy atento, ¿eh? Todo lo que está uno hablando, lo que está diciendo. Pero en Estados Unidos, cuando el juez se da cuenta que el testigo estrella de la fiscalía, el abogado lo desarma y le dice que es un mentiroso con una técnica, el juez se da cuenta. Acá no, acá el testigo, el perito de la fiscalía, o sea, es cambiar para que todo siga igual. O sea, entonces, ¿por qué? Porque es bien cómodo si no estás preparado como juez, si no estás preparado como fiscalía y si lo que interesa son los números. Hace la última mesa de seguridad, la fiscal todavía Verónica decía, hemos incrementado las detenciones en 600%. Y yo le preguntaba, decía, bueno, ¿y eso hay calidad en las detenciones? ¿Hay calidad en las decisiones? ¿Realmente son los 600% de detenidos los que cometieron el delito? Por eso las cárceles están llenas de inocentes. Precisamente porque para ellos es muy fácil decir, ya estamos combatiendo el delito, ya llevamos 8,600 presos en las cárceles, pero realmente son esos. Y en Veracruz, nada más en Veracruz, hay 5,600 familias destrozadas por detenciones ilegales, porque a los funcionarios lo que les interesa son los números. Entonces, por eso yo he insistido mucho, para que sea una fiscal competente, profesional, tenemos que ver dónde está su formación, dónde está su preparación, porque si no, en delitos de alto impacto se fabrican. Lo fabrica la fiscalía, lo fabrican los policías ministeriales. Los jueces compran esa historia barata y se va a la segunda instancia, que es el Tribunal Superior, y siguen comprando esa historia barata. Viene el Tribunal Superior, el federal, y el federal lo suelta, y entonces dicen, no hay justicia porque la justicia federal suelta delincuentes, cuando siempre fue un inocente. Esa es la lucha eterna que tenemos nosotros ahorita, el estar revisando las cárceles, cómo están llenas de inocentes, pero lo más interesante, contrapartida, es que hay una víctima, hay otra víctima del sistema procesal y hay otra tercera víctima que es la familia. La familia se ha destrozado, se han cambiado por muchas razones, por esta clase de resoluciones que da gente impreparada y lo que decía Chua, ¿no? O sea, no podemos cambiar. Debemos, o yo dije al inicio, evolucionar. Desde el momento en que tú, gobierno, te arrogas todo ese poder de decir, vamos a reformar la Constitución y yo voy a poner a Chua para que sea el fiscal. Pero si comete un error Chua, la semana que entra o no me hace caso, lo cambio. Esa es la reforma de Constitución. Que está incrustado en esta última reforma. Claro, ¿no? esa es la reforma. O sea, ya tú eres mi empleado, no eres autónomo, no eres una fiscalía. Ahora, ¿qué hay de bueno? Porque hemos visto lo malo que hay de bueno en esta reforma. Yo creo que inclusive algo que muchos compartimos es que este cargo por 9 años era muy pesado también para el sistema. En Estados Unidos es de 4 años también, ¿no? El fiscal. Yo creo que el tiempo es lo de menos. A un fiscal le basta 2 años para llenar las cárceles de inocentes. Le falta 1 año. Con 1 año es suficiente para decir, ya estoy trabajando, mire cómo tengo los penales. No, yo insisto, mientras no haya una capacitación seria, un compromiso serio con los veracruzanos, la justicia va a seguir siendo y vamos a seguir hablando de una crisis que hay en la justicia. Y a ti no te gusta mucho que hable yo del World Justice Project, pero
En el último informe que rinde en el Estado de Derecho en México, en el mundo digo, son 143 países. Acá está Venezuela, es el último. Acá está Dinamarca, que es el mejor. Y aquí está México. ¿De dónde estamos más cerca nosotros? Entonces, si nosotros no vemos cómo está el mundo, no conocemos cómo está el mundo del derecho, pues vamos a seguir en la misma situación. Yo no le auguro, si no hay esta voluntad política de hacer diseño de políticas públicas. Yo lo he vivido en los tribunales, lo he vivido en las salas, en donde acabamos de la evolución del derecho, por ejemplo, hoy, para poder saber si tú como testigo en un juicio estás no diciendo la verdad o mentira, se estás conduciendo exactamente lo que viste el día de los hechos. Existe una prueba que se llama prueba testifical desde la psicología del testimonio. Europa lo está manejando con mucho éxito. Si nosotros seguimos creyendo en lo que dice mi compadre como testigo, que fue, tráeme 2 testigos y tú vas a ser coincidente con lo que dijimos y con base en eso te voy a condenar, pues la verdad va a ser una justicia Sí, cualquiera totalmente. podemos terminar en la cárcel. Y esa es la tónica, ¿no? Pero cuando eso que dijiste tú, terminamos en la cárcel, un juez te dice, te quedas, te condeno, y te vas a la segunda instancia, que se supone que ahí hay magistrados, pero ese es otro problema. La politización del Tribunal Superior de Justicia ha traído todo esto. Yo he dicho varias veces que por qué no empezamos a revisar, y Chua, que sabe mucho de esto, la calidad de la sentencia de la segunda instancia. Porque yo leo una sentencia de la anterior Suprema Corte de Justicia, y la verdad me da gusto ver, es un poema legal, pero tú ves la sentencia de la segunda instancia de aquí del Tribunal Superior de Justicia y dices tú, no le encuentro por ningún lado. Los jueces tienen una característica al momento de dictar una resolución: exhaustividad, congruencia y motivación. Esos términos habría que explicarlo muy bien a la gente. Como abogados lo sabemos, se lo exigimos a los jueces. Si tú como fiscal no sabes que tienes que actuar en forma exhaustiva, en forma congruente con los principios que te rige tu ley orgánica, de buena fe, decía un notario público, de buena fe ni el Ministerio Público, estamos perdidos, ¿no? Entonces es muy complejo. Si no está preparada la gente, pues sí vas a hacer caso de mete a la cárcel a fulano o libera a perengano. O si yo sigo creyendo que metiendo a 10,000 o a 15,000 en la cárcel estamos combatiendo el delito, eso no es cierto. Ahora, Ricardo, ¿qué lectura política te deja estos movimientos en este, pues prácticamente ya un año del gobierno de Rocío Nale, estos movimientos respecto a estas reformas a la fiscalía? Pues mira, te repetí como ahora sí, como comenté al principio, pues normal porque tiene que llegar la gente que ella le tiene confianza en este tema, y más si ya se reformó, prácticamente ya nada más falta el puro voto de los ayuntamientos para que este cambio de la Constitución se haga, del tema de la fiscalía. Pues prácticamente yo lo veo que va a llegar pues la gente que ella trae en este tema. ¿Por qué? Porque finalmente Verónica es una herencia de Cuitlahua García, y el mismo abogado lo está comentando, no dio el resultado que se esperaba. Ha habido escándalos muy fuertes en torno, no a ella, en torno a la fiscalía, por asuntos ahí que quedaron pendientes. Y bueno, al final de cuentas, pues, hay asuntos que pues va a dejar ella también ahí muy concretos que tampoco terminó de resolver. Y pues también, si lo ves en términos futbolísticos, digamos, hacen un cambio para darle frescura, ¿no?, al equipo, para que dar el famoso beneficio de la duda al que llegue o a la que llegue, y de esa manera pues poder empezar a caminar otra vez. ¿Por qué? Porque así como pues un gobierno federal, estatal, municipal, determinado tiempo hace un enroque en su gabinete, hace un enroque en su administración, pues la fiscalía viene siendo prácticamente lo mismo. Claro, te supone que debe ser autónoma, pero pues si ya hay este mecanismo que donde dicen que a cada 4 años propuesta de un gobernador, pues pues por eso, ¿no? Darle aire fresco. Ahora, esta decisión políticamente hablando, no claro. estoy hablando de nada. Sí, no. No, legal, ahí sí yo. No, legal estamos reprobados. Sí, pero lo políticamente es darle. Por eso estamos las dos visiones. Sí, darle aire fresco al gobierno, ¿no? Al gobierno y a la fiscalía. Ahora, hay que recordar que los últimos escándalos
fueron de la fiscalía. Ahora, ¿tú crees que se hizo este movimiento previo al cambio de las administraciones municipales por el hecho de que va a haber menos gente menos partidos de Morena o No, municipios o no? no. Yo creo que este cambio, lo decía, según las mismas versiones que escuchaban ahí en la fiscalía, gente con no pregunta, consulta y habla, ya estaba preparado, eh, aunque como dice el abogado, la tema final pudo haber sido el trabajo que hizo la fiscal actual, pero yo creo que también entró el tema personal, por lo que habíamos comentado, y bueno, pues finalmente se adelantaron los tiempos, nada más. Esto se iba a hacer, si no era ahorita en diciembre, se iba a hacer en enero, febrero o marzo, ¿eh? No creo que pasara de ahí. Ya estaba muy avisado, ya estaba muy señalado. Bien lo dijiste tú también al principio, la fiscal tenía ya un perfil muy bajo, casi ya no acudía a las ruedas de prensa, a diferencia como hacía con Cuitlao ¿Pero tú García. crees que porque ella no quería o porque no la dejaba tanto? No, pues es otro equipo. O sea, al final de cuentas, no hay que buscarle mucho. Rocío Nale llegó con su equipo y un equipo distinto con el que ella estaba entrando. Ella era funcionaria del Estado. O sea, eso no hay que olvidarlo. Esta Verónica Hernández Díaz era funcionaria del Estado. Trabajaba en el Palacio de Gobierno como directora jurídica secretaria de Gobierno antes de ser fiscal. O sea, ella era parte de un equipo que llegó al poder con Cuitlagua García en el 2018. Entonces, llega ahí por circunstancias, por el motivo que tú quieras, se remueve el fiscal que estaba, que era Jorge Winkler, ella llega a ese cargo y ahora pues llegó otro equipo y pues como toda en la vida, o sea, el tiempo determina, nada es eterno. Y yo ahí sí comentabas tú un tema de que los tiempos, ¿no? De la fiscalía. Yo sí veo bueno eso, que sea de 4 años y que se evalúe. Tiene que haber así como hay una revocación de mandato para los gobiernos, yo creo que debe haber una evaluación del fiscal, no sé, abogado, cada 2 años, cada 3, para ver si todavía continúa tiene que hacerse a un lado, ¿no? Por algún tipo de cuestionamiento que tenga su propia función. A ver, si en el fútbol hay un VAR para revisar las jugadas, hay una comisión de arbitraje para que un árbitro, si pita mal un partido, no lo repita. Hay una revocación de mandato para que un gobernante siga o no siga de acuerdo a lo que diga el pueblo. En el tema de la justicia, yo creo que debe haber también un tipo, no sé qué figura legal se puede llamar, pero un tipo de revisión, una revocación para los fiscales. En Estados Unidos, finalmente todos los fiscales, tanto el distrito como el general, van en elecciones. Aquí no hay una elección para elegir quién va a ser tu fiscal. Allá sí, entonces allá sí, digamos, se pueden dar esos, Que también es otra cultura, hay que sí, decirlo, claro, ¿no? ahí le das tú el visto bueno a Sí. tu gobernante o a tu fiscal de distrito o general de la República, no llaman allá fiscal general, para que siga el cargo o no. Y allá, pues si no te dicen que no, al otro día dejas el cargo con todo. Claro. Ahora, hay hoy en día, me parece que fue ayer en la tarde, noche, o hoy en la mañana, temprano, Imagen del Golfo saca una lista de los personajes que podrían llegar a encabezar la fiscalía, y me gustaría platicarlo con ustedes, sobre todo, qué opinan de los perfiles que se están manejando, que por lo que estamos viendo, la que más suena para ocupar el cargo hoy en día, pues es Lisbeth Aurelia Jiménez, quien ha estado pues muy cercana a la gobernadora desde que arrancó en su administración, en su sexenio, un personaje que hay que decirlo, estuvo perteneciendo pues a todo este sistema político en el gobierno pasado de Cuitlao García y supo conducir esta transición en el poder, ¿no? ¿Tú cómo la ves, Ricardo? Pues Elizabeth Aurelia fue presidenta del tribunal, ¿no? De Superior de Justicia. Finalmente pues, estaba cerca del gobierno estatal de Cuitlagua García. Y bueno, pues vamos a ver, yo todavía no tengo claro quién vaya a ser, sí suena, pero pues al final de cuentas, a ver, es política también, ¿no? Entonces, en política lo que hoy es, a media hora ya no es. Entonces, yo creo que aquí sí hay que esperar para ver más señales. Yo todavía veo muy difuso, hay nombres ahí que me suenan y que me causan ahí algún tipo de rumor. Está el abogado también metido en esa terna que maneja este periódico Imagen. Pues hay que ver, ¿no? Yo lo que sí creo es que al final de cuentas, para ser fiscal o que el que va a quedar como fiscal va a tener que ser una persona cercana a la actual administración estatal o que tenga algún tipo de relación con ellos, porque
no van a dejar a alguien que no esté dentro de su grupo, ¿no? O alguien que esté cercano a ellos o que conozca cómo funcionan ellos. No hay forma. Ahora, hay dos alcaldes, Tomás, Amado Cruz Malpica, que es de Coatzacoalcos, si no mal Sí. recuerdo, y está Alberto Islas Reyes. ¿Cómo ves estos dos perfiles? Bueno, yo creo que todos los perfiles, a excepción mías, son buenos. Lo que sí te quiero decir y que debo coincidir es que a la gobernadora deben decirle, quien sea, el fiscal o la fiscal, este es el problema que tenemos de la justicia en Veracruz y esta es la manera que tenemos de resolverla. No esperar que ella te diga qué hacer. Se supone que tú eres el experto. En Veracruz tenemos un problema enorme y cómo lo vamos a resolver. Yo creo que esa es la clave y eso va a ser el mejor perfil que podría ocupar la titularidad. ¿Por qué? Desde el 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México en el caso Digna Ochoa, Misantla. Y en eso le dijo, hay un cochinero que hizo la Procuraduría de la Ciudad de México, no fue de Jalapa. Y tiene que reformar los servicios periciales, independizarlo de las fiscalías, porque hoy día la fiscalía le pide un dictamen psicológico del perito que sea, y son a la carta, le hemos llamado nosotros, o sea, como el fiscal lo quiera, se lo van a hacer. Eso hay que decirle a la gobernadora. Oiga, no puede ser. Tenemos que independizar los servicios periciales. Los servicios periciales tienen que ser profesionales de esto para que realmente haya una justicia de calidad. Yo estoy pensando en la forma de tener una justicia bien en forma utópica, pero como dice Chua, son cuestiones también políticas que no van a dejar pasar así nada más porque sí, a quien sea. Pero ese yo creo que el que sea o la que sea, tiene que decirle, estos son los problemas y si realmente vamos a mejorar la justicia, esto es lo que podemos hacer y debemos hacer para poder cambiar y encauzar esta situación. Sí. Ahora, los nombres que meten también a veces lo meten para generar polémica y moverle al caso, ¿no? Dando a entender que ya el cambio es eminente. Es juego político, más que nada. Yo creo que ya el gobierno saben bien quién va a ese cargo. Y esto es parte, digamos, de la idiosincrasia veracruzana, bueno, no del veracruzano, sino también del mexicano, de jugar nombres, ¿no? Estamos viviendo también con el fiscal general de la República, hablando también del mismo tema. Se hablaba de un cambio y ya hay dos candidatos, ¿no? Para suplir a Alejandro Gersmanero y todavía no se define. Unos dicen que es Ernestina Godoy, la jefa jurídica de la Presidencia de la República, otro, ese que fue presidente de la Suprema Corte, Saldívar, Arturo Saldívar, y ahí todavía una indecisión, aunque todo el mundo indica que va a ser Ernestina Godoy, pero bueno, habrá que esperar. Lo mismo pasa en Veracruz. O sea, Pues aquí podemos vestirlo de guinda, a ver si ahí, a en ver, una de esas, ¿no? Tú ya estás pintando. Oye, O pero poner la además toga. lo que dice el maestro Chua es cierto. Es muy importante estar viendo cómo se va a desenvolver el general de la República, porque eso por supuesto que va a impactar en Veracruz también. La forma de cómo se elija a quien se elija va a tener un epicentro en Veracruz, porque no sé obviamente no sé si sean esos nombres los que se están mencionando, obviamente hay un impacto en Veracruz también porque el ámbito federal de alguna manera también tiene que ver Sí. cómo se va encauzando el ámbito estatal. Y un tema importante, por ejemplo, al final de cuentas, al fiscal general lo elige el Senado. Era propuesta antes del presidente, ¿no? No sé si todavía legalmente sea así. Sigue igual. Se va a proponer la presidenta, en este caso, Claudia Sheinbaum, y el Senado va a elegir un Senado dominado netamente por Morena, como aquí un Congreso dominado netamente por diputados de Morena, con mayoría calificada, tanto en el Senado como en el Congreso local. Entonces, prácticamente quien ya vaya destinado va a ser sin ningún problema. No creo que vaya a haber alguna abstención, algún pronunciamiento, no del partido, ni siquiera del Verde o del PT, quizá de ahí de la oposición, pero de ahí en fuera no creo que haya una voz más. Y el tema político que decía el abogado, y que, por ejemplo, cómo impactaría, hay que recordar que Ernestina Godoy fue la encargada política de Veracruz en la elección de Andrés Manuel López Obrador. Ella estuvo aquí desde 2016, en la primera elección donde que pierde Cuitlavo García, cuando juega por primera vez como candidato a gobernador y gana Miguel Ángel Yunes ese bienio. Ernestina Godoy fue la encargada de ese tiempo de todavía ya el partido Morena, porque ya partido, fue 2015 alcanzó el registro, era delegada especial del partido Morena en Veracruz. O sea,
si ella es la fiscal general, si se cumplen los pronósticos que dicen allá en México, en la Ciudad de México, pues si alguien conoce Veracruz, el gabinete de Claudia Sheinbaum, porque todavía es coordinadora jurídica, es Ernestina Godoy, y luego se vino el 18 a organizar la campaña. Ella, si se puede decir de alguna manera, ella era la jefa política o de campaña o del partido de Cuitláhuac, de Rocío Nale, era representante de Andrés Manuel y de Morena en Veracruz, y creo que otro estado más, pero prácticamente ella sí va, entonces pegaría o tendría algo que ver, ¿no? Y las circunstancias, ¿no? Cambiaría fiscal general de la República y en unos días más habría una fiscal, por lo pronto, interina en Veracruz, ¿no? Mientras se aprueba esta ley. O sea, ¿tú crees que llega a pesar mucho la opinión No, en este escenario donde llega a quedar una Ernestina Godoy? pues si Ernestina posiblemente a lo mejor pues va a pedir conocer quién va, ¿no? Porque si ella va a ser la fiscal, obvio tiene que conocer los 32 fiscales que hay en los estados, con quién se coordina. Ahora, Tomás, hay un tema en esta reforma que a mí me pareció extraño, donde vemos en esta reforma que la gobernadora manda una terna, ¿no? Al Congreso. El Congreso, si en 5 días, si en una semana se queda callado, es aprobado. Y si lo rechaza, regresa la gobernadora, vuelve a mandar otra terna, y si la rechaza el Congreso, ya la gobernadora pues toma la decisión al final de quién va a ser el fiscal. Mi pregunta es, si al final del día y en el peor de los escenarios, la gobernadora va a ser la única y la última que va a tomar la decisión, pues ¿para qué metemos al Congreso de por medio en esta reforma? Es lo que yo no entiendo. Porque tiene que aprobarla. Pero si la rechazan al final, la va a tener que decir. No, todas las, ya cuando el nombramiento del fiscal, pero la reforma que se está haciendo tiene que aprobar el Congreso. No, yo sé, me refiero al caso específico. Al formato. Al formato, sí, me refiero al formato donde ya aprobaron la reforma y todo. El día de mañana la gobernadora manda una terna al Congreso, la rechazan, vuelve a mandar otra terna, la rechazan, pues bueno, entonces no se pusieron de acuerdo, pues la gobernadora decide. Si lo miras legalmente, te lo va a decir el abogado, pero si lo miras políticamente, pues para mí sería un juego de lealtades. Vamos a ver quién, ¿no? Y legalmente, ¿cómo lo es? Pero si hubiera contrapesos, yo regreso otra vez al World Justice Project. Veracruz es el último lugar donde no hay contrapesos en poder. Y entonces es eso que tú estás diciendo. No, yo creo que esa reforma y esto de te la mando, me la regresa, te la mando, al final se va a tomar una decisión. Y para mí es eso. Lo que sí es preocupante es que dependas de una voluntad de que si en un mes no cumples o no has hecho el trabajo correctamente, te pueden cesar sin mayor problema. O sea, ¿y cuál es el criterio para cesarte? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para decirte, oye, no estás cumpliendo en un mes y en un mes o en 2 meses vas a cumplir con un trabajo que te están dejando que es eminentemente cuesta arriba? ¿Cuántas órdenes de aprehensión no se han ejecutado? ¿Cuántas carpetas no están abiertas que no se han cumplimentado? ¿Cuántos procesos están abiertos? Es decir, hay muchísimo trabajo que se tiene que hacer quien venga y como dices tú, si todo eso te van a remover, ¿en qué tiempo? Si tú no cumples todo el trabajo, el cúmulo que vas a heredar, sí es como fiscal, es tu permanencia en cualquier momento se puede caer. Ahora, llegaremos a ver en algún momento de la vida de Veracruz o de México en realidad una fiscalía autónoma, porque pues en el papel y en los libros suena muy bonito, pero en la vida hemos visto una fiscalía autónoma en cualquier parte de todo México. Yo creo que sí, cuando haya un gobernante realmente comprometido con muchas cosas y entre ellos con la justicia. En ese momento yo creo que sí, pero mientras se esté politizando la justicia desde la procuración hasta la administración, vamos a seguir teniendo todos estos problemas. Estados Unidos, tuve la fortuna de estudiar ahí en American University, Washington College, y tuve la oportunidad de estar muchas veces en la Corte Suprema norteamericana, y da mucho gusto ver una estatua ahí de John Marshall. Un juez que por 30 y tantos años fue un juez con una calidad moral, con una calidad jurídica impecable. Y yo varias veces me tomé fotografías ahí, algo que se me pegue de John Marshall, con eso ya me doy por bien servido. Aquí en Veracruz falta mucho para que tengamos un John Marshall con esa calidad académica y calidad jurídica que se requiere. Con base en eso podríamos pensar en una mejor justicia. Pero
como bien decía Chua, este problema que estamos padeciendo no es México nada más. Desde México hasta Argentina estamos hablando de los mismos problemas. He tenido la fortuna de estar en casi todos los países latinos y Puerto Rico, Chile, Ecuador, todos tenemos presos No hay uno que injustos. se salve. No hay uno que se salve. Costa Rica mismo, que recientemente acabo de estar en Punta Cana, y yo platicaba con un juez de Costa Rica, y yo le decía, oye, ¿qué población carcelaria tú tienes ahorita en Costa Rica? 70% en prisión preventiva. España tiene 13%, es decir, allá sí se respeta el debido proceso. ¿Y en México cuánto, perdón? 70 más o menos, 70 igual 75 que en Costa Rica. preventivo. Entonces, Perú anda exactamente igual, República Dominicana anda igual, pero lo que voy es que cuando yo le dije a este juez de Costa Rica, le dije, tienes 70% de prisión preventiva a la gente y al lado tienes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como que es un contrasentido, pero ese es el problema que se enfrenta la Procuración de Justicia en América Latina. Ahora, Ricardo, y te lo voy a preguntar desde el lado político, antes de que te vaya a estar matando acá, Tomás. Ah, ¿Cómo ves el tema de la fiscalía? Desde el aspecto político, ¿tú lo ves como es necesario, sobre todo para un gobernante, que exista la autonomía, a veces como que para lavarse, entre comillas, las manos? ¿O sí crees que es necesaria una coordinación total para que también, porque al final del día el costo político que lo lleva en primera instancia, pues está el gobernante, no tanto el claro, fiscal? siempre reclamas al gobernante, no al fiscal, porque también mucha gente. A ver, de lo que tú preguntas rápido, a ver, uno, sí, obvio, sí siempre va a ser necesario en un país democrático, en un estado o municipio, lo que tú quieras llamar, estado y, perdón, y país, que haya una fiscalía independiente al poder ejecutivo, ¿no? Eh, pero también es importante que las fiscalías se coordinen con el gobernante en turno de un estado o de un país, en este caso, pues, estamos hablando de Veracruz, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera van a poder aplicar una mejor justicia. ¿En qué sentido? Digamos, pues, que el gobernador pues haga porque finalmente el gobernador es un fedatario, el primer fedatario del estado es el gobernador. Pida resultados a una fiscalía porque lo que afecta es a la sociedad. Sus dictámenes, sus investigaciones afectan a la sociedad a la que él gobierna, a la que él administra, ¿no? Se supone que así es el representante popular de nosotros, ¿no? Y si no lo hacen así, pues prácticamente pues va a pasar lo que pasaba cuando estaba Cuitlahua García y Jorge Wickler, que fue un caso, uno Sí, por muy un notorio. partido y uno por otro partido, y cada quien iba por su lado. Yo me acuerdo, yo nunca lo había visto en mi vida eso, cuando una reunión en Coatzacoalcos, en ese 2019, con personal de la Sedena Marina para hablar del tema de inseguridad de la zona sur, y Jorge Winkler llega y no lo deja entrar el personal del gobierno del estado. Manuel Huerta, que era el delegado federal en aquel tiempo de bienestar, que llegaba ahí porque finalmente los apoyos y todo, fue el que Winkler le entrega la carpeta del informe que iba a entregar al representante de Una Secretaría de cosa de Marina. locos. Y Una cosa. ahí, creo que fue ahí en el centro de convenciones de Coatzacoalcos con la reunión, y Winkler no pasó de la puerta. O sea, entró al estacionamiento, pero no entró. Era el fiscal. Y el representante de Marina tuvo que salir a hablar con él para explicar, y el Winkler explicó todo lo que tenía que explicar en la carpetita que le entregó, pero no entró a la reunión porque el gobernador no quiso. Entonces, ¿en qué ayudaba esto? ¿Cuántos casos? Perjudicaban al final Claro, ambos. ahí él está diciendo el abogado, ¿cuántos casos por esa descoordinación no se pudo resolver muchos temas, ¿no? Y mira que Veracruz siempre ha sido un tema donde ha habido casos muy graves en cuanto a violencia, en cuanto a investigaciones y todo eso, y Winkler lo dejó pendiente porque pues, no había coordinación, no había apoyo. Ahora, Tomás, estamos dejando a un lado un modelo, y refiriéndome al de Veracruz, un modelo que nunca funcionó, o estamos entregando demasiado poder al poder. No, yo creo que nos estamos modernizando. A mí me gusta mucho un libro de Alvin Toffler que se llama La Tercera Ola, escrito allá por 1985. Alvin Toffler en ese tiempo decía ya de una tercera ola. Entonces, Veracruz, creo que lo que tú dices, estamos dándole mucho poder a alguien. No,
Lo que pasa es que estamos inaugurando una tercera ola con elementos de la segunda ola, porque no tenemos elementos nuevos de esta tercera ola que puedan encajar para modernizar, en este caso particular, la fiscalía. Yo creo que darle mucho poder al o la fiscal que quede, no, yo creo que debe entender, y vuelvo otra vez a la capacitación, bajo este esquema. Si no lo sabe, entonces puede ser que sí le estés dando mucho poder, y poder para detener, poder para condenar, poder cuando entiendas ese servidor, que la justicia es un bien realmente social, y que tengas que decirle a la gobernadora, a ver, gobernador, esto es lo que tenemos, en ese momento creo que sí es bueno tener ese poder. Pero si tienes un poder sin conocimiento, es terrible que a alguien le des tanto poder sin tener el conocimiento respectivo. Yo creo que no, es dependiendo de cómo sepas darle el poder y a quién se lo vas a dar ese poder. Si a quien le das el poder no está preparado para ejercerlo, por supuesto que va a ser un problema como todos los anteriores procuradores que hemos tenido. Y lo que decía Chua es cierto, cuando esta descoordinación, a mí me tocó, yo andaba por ahí asesorando a una diputada en el pasado, en la época de Cuitláhuac, en donde detiene a un personaje en Coatzacoalcos y el gobernador le atribuye y se le va con todo a nivel nacional a Winkler. Y entonces Winkler sale y le dice, no es cierto, ustedes lo soltaron porque yo aquí estoy y no tengo nada contra él. Entonces, eso tampoco sirve. Lo ideal es esta coordinación que haya, pero yo entiendo y repito y subrayo, mientras no haya una capacitación seria, van a seguir los mismos problemas. Y nosotros criticando también lo que tengamos que criticar, porque la verdad, yo he sido una de esas voces que ha hecho comentarios cuando la ley no se aplica como se tiene que hacer. Y reconoces cuando un juez te dicta una sentencia que dice, bueno, pues estás dentro de los parámetros. Pero cuando son absurdos jurídicos, por supuesto que a veces hay que levantar la voz, ¿no? Ahora, Ricardo, yo creo que este caso de Winkler fue un caso de un visiblemente un caso, sobre todo cuando nosotros vemos una fiscalía totalmente descoordinada de un poder ejecutivo, ¿no? Una fiscalía. Bueno, Winkler no fue el único caso en el país. Hay que ver Morelos con Cuauhtémoc Blanco y su fiscal, ¿no? Que prácticamente el fiscal, terminando Cuauhtémoc, lo metieron a la cárcel por un presunto delito que cometió en la ciudad de... No, por un asesinato que se cometió en la Ciudad de México, que el cuerpo lo fueron a tirar a Morelos, de un feminicidio, si no mal recuerdo, y por alguna actuación o una mala diligencia del perito de la Fiscalía de Morelos, le echaron la culpa al fiscal y le echaron todo el poder político, y Andrés Manuel, bueno, el gobierno federal prácticamente lo metió a la cárcel. Está el tema de Nuevo León, que fue también un tema del fiscal contra el gobernador actual, Samuel García. Nada más que ahí fue más político, ¿no? Este fue más de grilla, ¿no? Que Samuel García gana la gobernatura, pero el Congreso local lo mantiene Morena, el PAN y el PRI. Y ellos ponen un fiscal distinto al que quería Samuel, y cuando Samuel en el año pasado quería participar en la candidatura presidencial, si recuerdas, renuncia al cargo, claro, nombran un gobernador interino. El fiscal tenía denuncias que presuntamente iban a proceder cuando Samuel dejara de ser gobernador porque perdía el fuero, y Samuel desapareció creo que un día, y de pronto regresa y se mete al palacio y vuelve a decir que Sí, que tuvo que regresar porque hasta iba a poder perder hasta su propio su gobierno. propio gobierno, y no fue. Y Cuauhtémoc, acuérdate que estuvo denunciado por este fiscal que había levantado una denuncia supuestamente por tratos con personas de grupos fuera de la ley, ¿no? Lo tenía ahí con unas fotos y todo eso. Entonces, aquí el abogado no me va a dejar de mentir. Las fiscalías también se han usado como tema de venganza, como vendetas políticas o como un uso político, ¿no? Eh, hay estados, o sea, hay estados que, ¿verdad? Que donde la fiscalía, pues no, como decimos aquí en Veracruz, no pela, no funciona, como el tema de Sinaloa. O sea, ve cuando último caso del Mayo Zambada, detención, cuando matan al famoso Héctor Cuen, que era el rector de la universidad, que la fiscalía había dicho que había sido en una gasolinera, y resulta que lo mataron en el lugar donde presuntamente estuvo el Mayo Zambada con los hijos del Chapo Guzmán, y se lo llevaron, ¿no? Entonces, es muy difícil. Yo también entiendo el papel a veces de las fiscalías. Es muy difícil ser fiscal,
La historia de Veracruz no es muy buena para el que ha sido fiscal, todos, excepto Verónica, ahorita Va a ser la primer fiscal que no pisa la cárcel, en la cárcel. ¿no? Porque todos han pisado la cárcel. Luis Ángel, Bravo y Winkler. Veremos cuál es la suerte legal de Verónica. Yo no creo que tenga problemas en ese sentido, aunque haya dejado ahí el closet era así lleno de fantasmas, pero pues, si se hace una entrega terza, pues ya que le pueden decir, ¿no? Al final de cuentas, viene también del mismo partido, ¿no? Winkler, perdón, Luis Ángel pisa la cárcel porque el gobierno era del PAN y era del PRI, y Winkler pisa la cárcel porque finalmente era del PAN y el gobierno era de Morena, ¿no? Claro. Entonces, era otro régimen, otro sistema político que gobernaba y ya en este momento no, siguen siendo los mismos. Y como sea o como quieras, al final de cuentas, yo no vi resistencia de Verónica, como se vio la resistencia en su momento de Luis Ángel cuando decía que sí, que no. O de Winkler. O no, de Winkler, que fue muy obvio que fue una resistencia hasta lo último, tanto así que lo tuvieron que desaforar completamente, si se puede decir así la palabra, desaforarlo de ser fiscal, le quitan la fiscalía, como dijo el abogado, en una manera muy atípica, en una junta de coordinación política que no fue la adecuada, y fueron 6 diputados que de un plumazo le dijeron, ya no eres fiscal. Y hay que recordar, porque eso también es sabido de todos, cuando llega Verónica Hernández a tomar posesión, no la dejaban entrar a la Procuraduría. Exacto. Porque todavía estaba la gente de Winkler ahí, no recibía órdenes de él, aunque ya el Congreso había dicho que no, que iba a entrar No, es una historia muy triste, Tomás, la que hemos visto históricamente en la Fiscalía de Veracruz. Sí, Veracruz. O sea, lo de Sinaloa es muy grave porque ahí tiene que ver temas de delincuencia, ¿no? Pues ahí es otro tipo de problemas, pero aquí fue político y legal. O sea, policías estatales entraban a la fiscalía para poder que Verónica llegara a la oficina de Winkler. Claro. Y ya de ahí para acá ya fue otro tema, ¿no? Pero sí, o sea, muy grave este tema, ¿no? Y vamos a ver ahorita si hay un nuevo fiscal. Ya ahorita estoy viendo las noticias que ya renunció Alejandro García. Él se presentó ya su renuncia, acaba de presentarla hace 10 minutos. Entonces, pues, ¿cuánto faltará para que nombren al nuevo? No, tiene que hacer el proceso que sabemos. ¿Qué será? La terna, va al Senado, la entrevista. ¿Qué tiempo? Un mes. Ahorita por lo pronto queda un interino, ¿no? Sí, ahorita van a poner a alguien que de los que ya están adentro. De los que están dentro. Encargados. Algunos, ¿cómo es? Son Subprocurador. No, ajá. Entonces, ahí va a estar, ya presentó la renuncia Gers. Hay que ver el tema legal, político también y Grillo, porque esto va a ser grilla todo este mes por el tema del fiscal. Y vamos a ver lo que va a pasar en Veracruz. Primero hay que ver cuántos municipios, si se van nada más a lo rápido, si los 106 que de Morena, ya. Sí, los 106 que necesitan, 107, ¿no? 107, perdón, o cumplen el término y de aquí al domingo vemos 180 municipios que ya dijeron que sí. Sí. Ahora, Tomás, ya para cerrar el programa, ¿debe el gobernador controlar a la fiscalía para garantizar la seguridad? Sí, no tanto controlarla, pero sí coordinarse. O sea, yo entiendo esto no como subordinación, se supone que hay autonomía, pero sí debe haber una estrecha coordinación y sobre todo una valentía de decirle cuál es la situación real de inseguridad que hay en el estado. Si tú pintas un panorama de que Veracruz es color de rosa, por supuesto que eso no es la realidad, ¿no? Y a diferencia de lo que dice mi queridísimo maestro Ochoa, yo siento que esta fiscal sí puede tener problemas. Hay un artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales 222 que dice que cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión probable de un delito deberá, no dice que podrás, deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad, en este caso la Fiscalía Anticorrupción. Y cuando tú presentas una denuncia, por supuesto que esa denuncia tiene que terminar con un ejercicio de la acción penal o con un no ejercicio de la acción penal. Y si es no ejercicio, vas a impugnar y además yo creo ha dejado, como lo dijo bien él, muchos fantasmas y algunos de esos fantasmas se van a escapar del closet y creo que son los que podrían generar los desaparecidos, las madres desaparecidas y tantos problemas que ha habido en la entidad. Hay muchas familias dolidas. ¿Te gusta la rumorología política? No, pero yo estoy hablando de lo político. Él está diciendo temas muy legales, muy puntuales. Sí, las madres. Con fundamento en el artículo del Código Nacional de. No, lo de las madres es un tema que terrible. Terrible, porque hay denuncias. No las dejaron entrar al Congreso. No, pero olvídate de eso, las denuncias que han puesto por omisión, ¿no? Contra la fiscal. Y finalmente, ¿quién es responsable? Pues la fiscal.
¿Y cómo impacta lo que decíamos del fiscal general o la fiscal general de la República? Porque tú en un momento dado que aquí no te acepten una denuncia, te vas a la PGR y la PGR la trae. Pero si existe esta política pública de decir, bueno, me puedo quedar con ella, a pesar de que sea del fuero estatal. Pero si dicen no, váyanse a resolver todo a Veracruz, pues tendrás que venir al Calvario acá, pero de alguna manera sí, yo sí veo que va a tener problemas legales. Ahora ya para cerrar el programa, Ricardo, ¿cómo viste el Congreso ese día? Vimos un Movimiento Ciudadano dividido, vimos un Héctor Yunes que al final no fue, después dio Fernando Yunes no un fue. Fernando Yunes tampoco que no fue, un Enrique Cambranis que tampoco fue. Ese yo sé, ese sí sé de buena fuente que está algo delicado, ¿eh? ¿A poco es? Branis de salud, sí está. Me enteré por ahí que él había estado ya enfermo, creo que de temas de las vías respiratorias, no sé si influenza o COVID por estas temporadas, y más en Jalapa, que el clima está demasiado cambiante. Salió del cuadro, pero no se cuidó y volvió a recaer y fue en estas fechas. De Fernando Yunes no sé es por qué no fue, bueno, entendemos políticamente por qué, pero vamos. Y Movimiento Ciudadano, pues dividido. Movimiento Ciudadano siempre he dicho que juega al tío Lolo, ¿no? Un día está de este lado, un día está por acá y no se ha definido por dónde va. Yo creo que y bueno, de Héctor Yunes, pues al final de cuentas, él se disculpó, ¿no? Que estaba enfermo también. Sacó un video, ¿no? Sacó un Entonces, video que Sí. de la o sea, garganta. ahí no puedes, si hay no como la alcaldesa de Colipa, ¿no? Que dijo que no estaba en un rancho y no presentó ni siquiera una receta, que no presentó ni siquiera una receta médica o de qué hospital estuvo. Pero aquí, al final de cuentas, ellos se disculparon por eso. El único que yo creo que no se disculpó fue Fernando Yunes, no sé el motivo. No, desconozco. Tampoco hubo un comunicado que supiéramos tampoco. por qué no. De los otros dos sí, ¿no? Por enfermedad uno y la enfermedad lo otro. Y la división, pues normal, o sea, es un trasfondo político. A ver, Movimiento Ciudadano, hay que ver cómo se mueve de aquí al 26 y ya veremos de qué lado va a estar. Si logran esa famosa alianza con el PAN que dicen van a tener, pueden lograr muchas cosas políticamente hablando, pero en el tema del fiscal, se opongan o no, si no vamos a ese Sí, claro. tema, con la mayoría calificada que tiene Morena. Pero también sabes perfectamente que en la política las formas son fondo. Claro, ya hay que echar un poquito, digamos, de bulla, como dicen por ahí, para que te dejes ver, ¿no? Tampoco puedes pasar de muertito o nadar de muertito así. Ve Indira cómo se puso también argumentando bien el tema que ella traía, hay que reconocer eso. Elena Córdoba también. Elena Córdoba argumentó muy bien, o sea, sacaron la cara a ellas por su partido, Movimiento Ciudadano y por el PAN. Pero al final de cuentas, la forma son fondos, pero la práctica política es muy sencilla. El que tiene la mayoría ese se queda con todo. Y así ha sido. No, y en un estado como lo es Veracruz, donde los contrapesos no Ahorita existen. no hay contrapesos políticos, no hay. No, y desde hace muchos años. Ni Ahorita, jurídicos, ¿eh? claro, ahorita tocabas el tema de Nuevo León y es una cultura completamente distinta, donde entienden estos contrapesos entre el poder legislativo y el poder No, ejecutivo. no es que entienda, porque allá, es que el tema ya el voto se lo dio nada más a Samuel García, no a los diputados. Y ahorita, Pero también porque entiende. entiende, no, pues es que si aquí hubiera a ver, cuando Fidel Herrera, que también estaba en la plenitud, ¿no? Él tenía, y yo creo que era mucho más poderoso lo que fue Cuitlahua y lo que fue Nale, en cuanto al poder. Con el poder una cámara. No, dentro una de su cámara, partido. no, y sí, Fidel Herrera del 2004 al 2007 gobernó con oposición y sacó todo lo que quiso porque finalmente políticamente hábil como era, logró lo que quiso hacer. Ya después de 2007 al 2010 fue una cámara completamente priista. Duarte también tuvo mayoría no calificada, pero sí mayoría simple, en las dos legislaturas. Cuitláhuac sí, Miguel Ángel también tuvo una mayoría en la Cámara del PAN, y Cuitláhuac también, y los dos periodos. Ahí en el segundo periodo logró la mayoría calificada, y Nale entra con mayoría calificada. Entonces, distinto, ¿no? Allá no volvió porque la gente votó por un legislativo distinto. Vamos a ver qué va a pasar en el 2027 y cómo vota la gente en Veracruz, y veremos si el gobernador de Nuevo León logra que su partido siga manteniendo la gobernatura, porque ese fue un caso político muy importante, ¿no? Que él sea candidato presidencial, con lo que está jugando Samuel, que es muy bueno en el tema mediático, pero que el gobernador que deje el gobierno ha perdido, ¿no? Claro. Que el gobierno está quedando en manos de otra persona. Aquí lo importante es, en el tema ya en la fiscalía, pues es ver ya el personaje que va a quedar, porque ya es evidente, ya no hay vuelta atrás. Verónica Hernández se va
en una semana, 2 semanas, pero se va. Así como va a haber nuevo fiscal general de la República, comparto todo lo que dice el abogado Tomás Mundo, de que debe haber un fiscal con conocimiento, que sepa bien lo que va a hacer, con una cultura legal muy importante y sobre todo que sepa de que el Estado de Derecho tiene que seguir persistiendo sobre cualquier cosa. No podemos, como dice él, tener las cárceles llenas por delitos fabricados, por gente inocente, y tener afuera de la fiscalía, del Palacio de Gobierno, de los palacios municipales o de las plazas públicas llenas de madres buscadoras, de gente que busca a su familia, porque todavía la fiscalía no resuelve esos casos. No sé cuántos delitos a lo mejor usted tiene el dato de gente que está desaparecida que todavía no han encontrado, No tengo el dato. pero pues debe ser miles, no creo que sean cientos ya, deben ser en Veracruz nada más. Sí. Y sobre todo temas pendientes como por ejemplo la independencia de los servicios periciales de las fiscalías. Si la gobernadora diera ese paso fundamental de separar servicios periciales, nombrar a un director ella, diferente a lo que quiere la fiscalía y profesionalizar, entonces sí estaríamos hablando de un paso importante hacia adelante en modernizar la justicia en Veracruz. Ese es un punto muy bueno, porque son cosas muy que tiene que ver con la Fiscalía de Justicia, pero como dice, ahí sí son temas muy importantes. Alguien me había comentado ese tema y en Estados Unidos así también es, o sea, que los peritos, los que investigan, son independientes al fiscal. Y hubo casos que el propio, que los propios peritos cuando detectaban alguna malversación del interés o de la forma de actuar del fiscal, ellos mismos lo detenían y lo presentaban ante la justicia y ya se decidía. Pues, bueno, ya así es, como es una cultura muy distinta. Pero ojalá la gobernadora Rocío Nale, ya que está haciendo este asunto de tema de la fiscalía, transforme el tema de servicios periciales, que yo creo que es el punto medular de las investigaciones, al menos del primer impacto, ¿no? Y sobre todo en esa transición y modernización de la justicia. Recordemos que primero era la confesión como la reina de las pruebas, ¿no? Y pinche golpiza que te acomodaban los policías. Y entonces se transita y hoy día la reina de las pruebas son las pruebas forenses. Si se diera este paso a independizar servicios periciales de las fiscalías, entonces sí estaríamos en la ruta correcta de tener una modernización real de la justicia en Veracruz. Claro, pero bueno, Tomás, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Gracias. Y qué bueno que aquí estuvo mejor el abogado, porque si tenemos que hacer una serie de sentencias estrello, pero legalmente aquí no está indicado. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron en el programa de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Cross y los dejo siempre en sintonía.